Eh, el Señor nos ha permitido venir por este espacio una vez más y compartir la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por la vida de el pastor Jorge Mendoza y la pastora Patricia Barrios de Iglesia Ciudad Celestial Santa Marta. Les enviamos un saludo maravilloso. Los amamos en el nombre de Jesús. Bueno, somos una sola familia, una familia en Cristo. Nos une la fe, nos une el amor y para nosotros es un placer compartir en esta noche con ustedes. Hermanos que se conectan, también reciban bendiciones de lo alto. Amigos, Dios los bendiga y deseamos pues que la palabra que el Señor hoy nos ha permitido compartir con ustedes sea de bendición para sus vidas. Les cedo la palabra a mi esposo. Muy buenas noches, amados hermanos de Iglesia Ciudad Celestial. Que Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Dando gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir con ustedes la palabra de Dios. Queremos en esta noche compartir una palabra que sabemos que así como ha bendecido nuestras vidas, confiamos en el Dios eterno que también ha de ser de grande bendición para la vida de ustedes. Entonces, inicialmente vamos a orar para pedir la dirección del Padre, del Hijo y la dirección de su Santo Espíritu. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Le damos gracias por esta nueva oportunidad que usted nos brinda, Señor, de predicar su palabra con temor y con temblor. Le pedimos, Padre amado, que sea usted colocando tizones encendidos, Señor, en nuestros labios, para que de nuestra boca broten las palabras suyas y no las nuestras. Permítenos, oh Dios, ser solamente instrumentos en tus manos, oh Dios, para predicar tu palabra con poder y gloria. Te damos a ti, oh Dios, toda la gloria, ahora y siempre y para siempre, Señor. Queremos que su Santo Espíritu, Señor, tome el control de nuestra mente y de nuestro corazón, oh Dios, pero también, oh Dios, que tome el control de toda persona que se conecta en esta hora, Señor. Quita, oh Dios, todo pensamiento de distracción, Señor, de nuestra mente, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar con libertad, oh Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser, oh Dios. Y que tu palabra, Señor, ejerza, oh Dios, el efecto necesario, Señor, por el cual usted la envía, Señor. Que tu palabra, Señor, quede, oh Dios, en nuestros corazones, Señor, y cumple en nosotros el propósito por el cual usted la ha enviado. Padre, en esta hora, Señor, hacemos menguar, Señor, nuestra voluntad, Señor, para que se crezca en nosotros, Señor, la voluntad suya, Señor. Que seamos simplemente los instrumentos, Señor, que usted ha necesitado en esta hora, Señor, para llevar su palabra a través de este medio, Señor. Padre, habla, oh Dios, a través de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través nuestro, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, oh Dios, y le damos gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Ciertamente, la humanidad está viviendo tiempos difíciles a causa de la pandemia que todos conocemos. Pero la historia bíblica narra en el libro de Hechos que también la iglesia primitiva en su momento fue esparcida por toda la tierra a causa de la persecución que en esos momentos existió. Pero los discípulos de esa época, los seguidores de Cristo Jesús, hicieron algo maravilloso. Ellos se esparcieron, sí, pero de la misma forma en que ellos se esparcieron, la iglesia también tuvo un crecimiento espiritual grande y poderoso. La iglesia tuvo un avivamiento sorprendente. Y ese mismo avivamiento, amados hermanos, amados pastores, es el avivamiento que el Señor espera que nosotros tengamos en este tiempo. La iglesia no se dejó vencer por la persecución. La iglesia no se enclaustró
en sus casas, en sus hogares. Por el contrario, los seguidores de Cristo predicaron el evangelio de salvación con más denuedo, lo predicaron con más ganas, con mayor fuerza, con mayor poder. Y de esta manera la iglesia primitiva tuvo un avivamiento extraordinario. Y sabemos que en esta época, nosotros si nos levantamos con poder y gloria, con ese poder y esa gloria que ha venido de lo alto a través del Santo Espíritu de Dios, también lograremos un avivamiento espiritual grande y poderoso en la iglesia actual. Quiero leerles la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Y dice así la preciosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos en esta porción de la palabra de Dios de que los 12 apóstoles tenían el trabajo de expandir el reino de Dios en la tierra, pero había la necesidad de servir a las mesas, porque había un sinnúmero de mujeres viudas a las cuales había que atender. Pero ellos eligen a 7 varones llenos del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría para que atendieran a las mesas y ellos así poder seguir con la predicación del Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de salvación. Pero notamos que de este grupo de 7 hombres valerosos, al poco tiempo se da el testimonio del primer mártir del Evangelio, que es Esteban. En su primer discurso, Esteban es apedreado y Esteban muere. Y de esta forma, con la muerte de él, todos los discípulos se expanden por toda la tierra en ese entonces. Pero no se refugiaron en casas, no se refugiaron en sus familias, no, se refugiaron en la fe en Cristo Jesús, se refugiaron en la palabra de Dios, se refugiaron en seguir avanzando el crecimiento de la iglesia. Y este es el trabajo que tú y yo, amados hermanos, tenemos en este tiempo. La pandemia nos ha encerrado en nuestros hogares, pero la pandemia no ha detenido la palabra de Dios. La pandemia no ha detenido la predicación del Evangelio de salvación. La pandemia no ha detenido el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. La pandemia, al contrario, debe conducirnos a predicar el Evangelio de Cristo Jesús con más poder y con más gloria. Desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde el lugar de trabajo en que tú y yo nos encontramos, allí debemos predicar el Evangelio de salvación. Desde el lugar donde tú te encuentres, predica el Evangelio de salvación. Estos hombres no callaron, a pesar de la persecución que hubo después de la muerte de Esteban.
Ellos no se detuvieron en su propósito. Ellos no detuvieron el propósito de Dios en sus vidas. Por el contrario, trabajaron con más ganas, trabajaron con mayor fe, trabajaron con mayor amor, trabajaron con mayor esmero. Vemos en el capítulo número 8, los versículos del 1 al 13, lo siguiente. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Dios. Quiero, amado hermano, amada hermana, que te centres en el versículo número 4 que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de salvación. Anunciando el evangelio de salvación. Ese evangelio que tú y yo debemos seguir anunciando en este tiempo. Ellos no se quedaron callados. Ellos no se quedaron atemorizados. No, ellos se levantaron y siguieron con más ganas predicando el evangelio de salvación, presentándole a Cristo Jesús al perdido, llevando a cada oveja perdida nuevamente al redil de la salvación. Si miramos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 60, los versos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sí, amado hermano, levántate y resplandece en tu ministerio. Levántate y resplandece tu fe. Levántate y resplandece en los dones espirituales que Cristo Jesús te ha dado. Levántate hoy. Levántate con poder y gloria y predica el evangelio de salvación. Levántate y cumple tu ministerio. Levántate y resplandece con la predicación de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No es para que estemos encerrados en nuestras casas, no es para que estemos guardados en nuestros hogares, no, es el tiempo de levantarnos y hacer resplandecer la gloria de Dios que Dios ha derramado en tu vida. Es tiempo de levantarnos y hacer resplandecer el ministerio que Dios te ha dado. Es tiempo, amado hermano, de que tú y yo nos levantemos y llevemos la gloria de Dios al perdido. La palabra es clara cuando dice: sobre ti será vista su gloria. ¿Y cómo va a ser vista la gloria de Dios si tú estás encerrado en tu casa? La gloria de Dios es para mostrarla al mundo. Por eso hoy levántate y resplandece, porque sobre ti ha venido la gloria de Dios. Sobre ti está el poder de Dios. Y ese poder el mundo lo conocerá. ¿Y cómo el mundo ha de conocer el poder de Dios que obra en tu vida? Si tú sales a predicar el evangelio de salvación. Si tú te esfuerzas por expandir el evangelio de Cristo Jesús sobre la tierra. Amado hermano, amada hermana, es tiempo de que resplandezcamos la palabra de Dios. Es tiempo, porque la luz de Dios está sobre tu vida y la gloria de Dios ha sido derramada sobre ti. Y si tú tienes la gloria de Dios en tu vida, no es para que estés dentro de una casa, es para mostrarla al mundo, es para mostrarle la luz al pecador, es para llevar esta luz resplandeciente de Cristo Jesús a aquel que anda en tinieblas. Por eso, amado hermano, amada hermana, es tiempo de levantarnos, es tiempo de resplandecer,
porque la luz de Cristo Jesús está sobre tu vida y está sobre mi vida, porque la gloria de Dios nos ha nacido sobre nosotros. Y no es tiempo para quedarnos en nuestra zona de confort, en nuestra casa, en nuestro hogar, alrededor de nuestra familia. No, es el tiempo de salir y predicar el evangelio de Dios, porque las naciones están llenas de temor y de miedo. Pero la palabra de Dios dice claramente que no temas a los que ellos temen y no tengas miedo a lo que ellos le tienen miedo, porque sobre ti ha nacido la luz de Cristo Jesús. Amada esposa. Amén, amén. Aquí quiero compartir en Hechos 8, 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Amén. Aquí vemos que en un tiempo de persecución, en un tiempo de angustia, vemos cómo este varón de Dios, dado esta circunstancia de que la iglesia se esparció, él no se ocultó, él no se desanimó, él quizás no dijo, no, yo voy a esperar que todo esto pase y voy y hago una siesta y descanso. No, dice que él empezó a predicar y fue a la ciudad de Samaria. Y ahí unánimes, dice la palabra de Dios, todos escuchaban, la gente unánime escuchaba atentamente las palabras, el evangelio de Jesucristo, la predicación de Jesucristo, y todos estaban pendientes. ¿Por qué? Porque esa es nuestra labor como iglesia, es llevar el nombre de Cristo en alto, es proclamar la grandeza del evangelio de Jesucristo. Amén. A raíz de esto, mucha gente se convirtió en Samaria. Y hubo un gran avivamiento en ese entorno, en ese momento, porque se levantaron hombres de Dios, evangelistas, predicadores, a llevar el mensaje de salvación. No les importó ese momento de persecución, no les importó ese momento de angustia. Ellos no se acobardaron, sino Felipe dice que se fue a predicar a Samaria. Y este era el cumplimiento de la palabra de Dios, porque el Señor les había dicho a ellos que su palabra iba a ser predicada por todas partes, iban a ir a Samaria. Entonces vemos que esta circunstancia fue aprovechada por estos varones de Dios. ¿Qué estás haciendo en este momento en el que podemos decir que estamos llevando o sufriendo un momento de persecución? De que no podemos predicar abiertamente el evangelio de Jesucristo por ciertas restricciones y medidas debido a esta pandemia. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has ocultado? ¿Te has desanimado? ¿Te has tomado tu tiempo para descansar? No, no es tiempo de descansar, no es tiempo de dormirnos, es tiempo de proclamar el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo. Amén. Es tiempo de llevarle al mundo esa palabra, porque hay hambre y sed de la palabra, hay hambre y sed de la presencia de Dios. La gente busca paz y busca la palabra de Dios. Entonces hay que aprovechar estos momentos, no dormirnos, sino predicar, obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Vemos de que Felipe se levanta con poder y gloria. Felipe no se quedó adormecido en su casa, no. Felipe tuvo el llamado de Dios a través de los discípulos cuando lo escogieron.
Pero Felipe de inmediato se va a Samaria a predicar el evangelio de Dios. Pero notamos de que Felipe llega a Samaria con poder y gloria. Y amado hermano, amada hermana, ese poder que estaba con Felipe, esa gloria que estaba con Felipe, hoy está derramada en tu vida. Y es para ponerla a producir, es para ponerla al servicio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Felipe llega a Samaria y allí en Samaria empieza un ministerio grande, precioso y hermoso. Hoy el mundo se encuentra lleno de temor, lleno de angustia a causa del momento difícil que atraviesa toda la humanidad. Pero es el momento para que hombres y mujeres como tú y como yo nos levantemos con poder y gloria a predicar el evangelio de salvación de Cristo Jesús. Allí en Samaria había un hombre que tenía a esta ciudad totalmente engañada. Y ahora mismo en el mundo hay hombres y mujeres que están aprovechando este tiempo de angustia, este tiempo de dolor, este tiempo de temor para engañar a la humanidad. Y tú y yo no podemos permitir eso. Tú y yo también tenemos que salir a predicar la verdad de Cristo Jesús al mundo pecador, para que este mundo que se encuentra engañado por las tinieblas, por este mundo que se encuentra engañado por el pecado, tú y yo le llevemos la luz de Cristo, tú y yo le llevemos la verdad de Cristo Jesús. Miramos en el versículo número 10 de la palabra que acaba de leer mi esposa, dice, vamos a leer a partir del 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y hoy en la humanidad se encuentran engañadores, como también se encontró en este tiempo en la iglesia primitiva. ¿Y cuándo le vamos a abrir los ojos al pueblo? Cuando tú y yo salgamos a predicar la verdad de Cristo Jesús, para que el pueblo que ha sido engañado reconozca la verdad, y esa verdad que está solamente en Cristo Jesús. Miramos a este Simón cómo tenía engañado al pueblo de Samaria, porque él era un mago. Pero aún con la predicación de Felipe, este hombre que tenía Samaria engañada con sus encantamientos de magia, él también escuchó la palabra de Dios. Sí, amado hermano, si tú y yo nos levantamos a predicar el evangelio de salvación, aún los engañadores nos van a escuchar. Y aún los engañadores van a recibir a Cristo Jesús. Aquellos mentirosos que se han aprovechado también te van a escuchar. Y a ellos también le vamos a predicar el evangelio de salvación. Felipe hizo una gran labor en Samaria, donde toda Samaria se entregó a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Felipe les llevó la verdad. Felipe les mostró el camino de la salvación. Felipe no se quedó en su casa lleno de miedo, lleno de temor. No, él salió a cumplir con el ministerio que Cristo Jesús había depositado en sus manos. Y es el momento en que tú y yo también hoy nos levantemos con poder y gloria a ejercer ese ministerio que Cristo Jesús nos ha entregado. Miramos de que Felipe cumplió con toda esta labor que le había sido encomendada. Toda Samaria recibió a Cristo Jesús y todos fueron bautizados. ¿Por qué? Porque Felipe no se quedó en casa. Felipe salió a cumplir con el ministerio que le fue asignado. Por eso el llamado que hoy te hago de todo corazón, amado hermano, amada hermana, cumple con tu ministerio. No te quedes en casa. Predica el evangelio de salvación inicialmente a tu familia, a los seres que te rodean en casa, pero también al vecino.
al amigo, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al que te encuentres en la calle, predícale el evangelio de salvación. Y sabemos de que no salimos solo a las calles, salimos con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos acompañan ahora y siempre y para siempre. Vemos de que un solo hombre sale a predicar la palabra de Dios a una ciudad llamada Samaria. Y cuando el resto de los discípulos se dan cuenta el trabajo de Felipe, no lo abandonaron, sino que al contrario fueron a Samaria a apoyar la labor que Felipe estaba haciendo. Versículo 14 al 17. Hechos capítulo 8. 14 al 17. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos cómo este varón hace un trabajo maravilloso, como lo acaba de explicar mi esposo, pero que nuevamente o luego de ese trabajo que él inició, vienen los otros siervos de Dios a confirmar esa obra. Amén. Dice, ellos fueron a ese lugar, a Samaria, luego de que ellos oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo de Dios. Amén, mire, ya fueron hombres llenos del Espíritu Santo, hombres dispuestos también a crecer en el ministerio, hombres dispuestos también a trabajar. O sea, la obra que usted y yo hacemos no queda allí, es la obra del Señor, va creciendo. Amén. Usted le predica a alguien, luego esa persona es formada en el Evangelio de Jesucristo conforme a la palabra de Dios, y esta persona luego se prepara para también llevar ese mensaje, y la obra sigue creciendo, el ministerio sigue creciendo. Amén. Son muchos los que van a llegar a los pies de Cristo. Entonces nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para obedecer la palabra de Dios, porque no es una obra que va a quedar allí, es una obra que va a crecer y se va a expandir. Amén. Esa obra va a crecer maravillosamente. ¿Por qué? Porque hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es el que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Y si el Espíritu Santo está allí, entonces esa obra va a prosperar en el nombre de Jesús. Vemos esa gran labor que Felipe hizo, y cómo luego estos varones van y confirman esta obra, y así crece la obra, crece la iglesia. Amén, amén. Amén. Miramos de que Felipe logra hacer una tarea preciosa. Y esta obra, esta tarea realizada por Felipe, es confirmada, como lo decía mi esposa, por Pedro y Juan. Y toda Samaria entonces ahora recibe el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero por qué recibieron el Espíritu Santo de Dios? Por haber sido evangelizados por Felipe. Felipe no se quedó atemorizado por la persecución que estaba sufriendo la iglesia de ese entonces. Felipe, al contrario, salió de su casa a predicar el evangelio de salvación de Cristo Jesús y conquista a toda una ciudad. Yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿has conquistado un alma para Cristo Jesús en medio de esta pandemia? Yo te invito a que empieces a hacer una gran labor, porque Cristo Jesús ha derramado en ti el poder y la gloria para hacerlo. Amén. Felipe, un hombre
que recientemente fue llamado al ministerio, pero fue llamado a servir las mesas de las viudas. Pero Felipe, en el esparcimiento de la iglesia, decide ir a predicar a Samaria. Y Felipe, acompañado del Espíritu Santo de Dios, conquista a Samaria. Si tú, amado hermano, amada hermana, decides salir a predicar el evangelio de salvación de Cristo Jesús, también lograrás resultados a un 30, a un 60 y a un 100 por uno. Porque aquel que te envía va contigo. Y ese que te envía es Cristo Jesús. Amén. Pero luego Felipe, de haber conquistado a una nación, Felipe, después de haber predicado a multitudes, se le presenta el ángel de Dios en el versículo 26 de este mismo capítulo. Del versículo 26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje. Amén. Miramos aquí una vez más cómo el Espíritu Santo de Dios conduce la vida de Felipe. Pero ¿por qué el Espíritu Santo de Dios conduce a la vida de Felipe? Porque ya la voluntad de Felipe había desaparecido. Ahora Felipe hacía la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, somos utilizados por el Espíritu Santo de Dios. Y somos utilizados para predicarle a multitudes, pero también para predicarle a una persona, a dos personas o a tres personas. Como predicador, como evangelista, estamos llamados a predicar a multitudes o de persona a persona. No te acostumbres solamente a predicarle a multitudes. Obedece la voluntad del Padre, obedece la voluntad del Hijo y obedece la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Qué rico que Felipe le predicó a toda Samaria, pero también es muy hermoso ver cómo Felipe obedece la voz del Espíritu Santo de Dios para ahora predicarle a una sola persona. Amado hermano, amada hermana, ¿sabes tú cuántas personas ahora mismo están en sus casas leyendo la palabra de Dios sin entenderla? Tienen la Biblia y la ley, pero quedan con dudas. Y es allí donde tú y yo debemos entrar y ejercer nuestro ministerio para traer luz a aquel que en estos momentos de angustia y de desesperación están leyendo la palabra de Dios, pero sin entenderla. Pero tú eres instrumento de Dios en este momento de angustia, en este momento de dolor, para llevar esa claridad, esa luz a aquel que aún no tiene el conocimiento correcto de la palabra de Dios. No importa que estés acostumbrado o acostumbrada a predicarle a multitudes. Es el momento en que nos acerquemos a una persona que sabemos que estudia la palabra de Dios, pero que no la está entendiendo. Felipe
después de haber evangelizado a la multitud de Samaria, obedece al Espíritu Santo de Dios para predicarle a un hombre que tenía la necesidad de la palabra de Dios. Y hoy, en estos momentos donde toda la humanidad está llena de angustia y de temor, también vamos a encontrar muchas personas estudiando la palabra de Dios, mas no teniendo un verdadero conocimiento de ella. Y es el momento en que tú y yo nos levantemos, resplandezcamos con la gloria de Dios para llevarle entendimiento a aquellas personas que ahora mismo en el mundo están con hambre y sed de la palabra de Dios. Porque muchos inclusive incrédulos, ahora están buscando de Cristo Jesús, ahora están buscando la palabra de Dios para hallar consuelo a sus vidas. Y ese consuelo, tú y yo la podemos brindar. Amén. Este hombre dice claramente que él estaba leyendo una palabra, pero que no había nadie que se la explicase. Y hoy hay muchas personas en el mundo con el deseo de que tú y yo nos levantemos, lleguemos a sus casas y les compartamos la palabra de Dios, porque ellos tienen ahora mismo hambre y sed del conocimiento de la palabra de Dios. Pero ese conocimiento eres tú y soy yo quien debemos llevarlo en estos momentos a aquel que lo necesita. Así es, amados hermanos. Una vez más, entonces, los estamos en esta noche instando a través de esta palabra que está el Señor permitiendo en esta hora exponer de su palabra, donde nosotros, como siervos de Dios, tenemos que cumplir con ese llamado. Felipe, vemos que fue un hombre que se levantó, aun cuando llega donde está este etíope, y él se acerca y él le explica, y el etíope enseña, y el etíope dice, ¿y qué impide que me pueda bautizar? Entonces vemos cómo el Señor, el Espíritu Santo de Dios, es el que está allí, es el que trae convencimiento. En nosotros tiene que haber tanto el sentir para levantarnos, para obedecer, para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y hacer la obra. Tenemos que dejar ese temor, tenemos que dejar esos prejuicios que nos impiden hacer la obra de Dios. El Señor nos ha dado esa gran comisión, amén. Entonces nosotros tenemos que obedecer a ese llamado. Este es un tiempo que está abierto para que usted y yo prediquemos este evangelio, amén. Llevemos esta palabra de vida, de salvación a muchas personas. Ahora se está permitiendo este medio, hay muchos medios, muchas maneras, aún cumpliendo los protocolos. Usted y yo podemos llevarle la palabra al vecino, al amigo, a la persona que está necesitada, amén. Pero tenemos que disponernos, tenemos que abrir nuestro corazón, disponernos para obedecer, para creerle a Dios, para obedecer que el Señor ha depositado en mí dones, talento, así como lo hizo con Felipe. Dice allá en la palabra que leímos que Felipe, la gente se asombraba también por las grandes señales, amén. También usted y yo estamos capacitados de parte de Dios para llevar su gloria, amén. Pero hay que creer a la palabra, hay que empoderarnos de la palabra de Dios y creerla para que eso nos conduzca a esa obediencia y así ejercer el llamado que el Señor nos está encomendando, a través de esta palabra. Amén. Amén. Después de que Felipe le enseña a este hombre etíope la palabra de Dios, este hombre lleno de gozo, lleno de fe y lleno de esperanza, le dice a Felipe, ¿hay algún impedimento para que yo sea bautizado? Y así, amado hermano,
Cuando tú y yo llegamos a una persona que tiene sed y hambre de la palabra de Dios y le damos la enseñanza que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestros corazones, en ese momento, esta persona llena de gozo, llena de fe y llena de esperanza, se convierte a Cristo Jesús. Leemos claramente en el versículo número 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de esta manera, entonces ambos descienden del carro y Felipe cumple con el bautismo de este hombre. Mire qué manera tan fácil es de llevar un hombre o una mujer a los pies de Cristo Jesús. Cuando tú y yo nos levantamos resplandecientes de poder y de gloria de lo alto, cumpliendo con nuestro ministerio y aclarando las dudas de aquel que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Felipe no necesitó mucho esfuerzo, solamente necesitó fue obedecer al Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo, si nos levantamos en obediencia al Señor Jesucristo, si tú y yo nos levantamos en obediencia al Espíritu Santo de Dios, si tú y yo nos levantamos en obediencia al Padre Celestial, nuestra obra redentora se va a cumplir con poder y gloria de la misma manera como se cumplió en las manos de Felipe. Quiero finalizar volviendo nuevamente al libro de Isaías, capítulo 61, los versículos del 1 al 3, donde dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amado hermano, amada hermana, mira de que claramente el versículo número 1, la parte B dice, me ha enviado a predicar. A eso es que el Señor nos ha enviado a nosotros, a predicar el evangelio de salvación a los abatidos, a predicar el evangelio de salvación a aquel que se encuentra aún en medio de la oscuridad, a predicar el evangelio de salvación a aquel que aún se encuentra preso en pecado y en la maldad. Por eso, amado hermano, amada hermana, es tiempo de que tú y yo resplandezcamos, porque la gloria de Dios está sobre ti y está sobre mí, está sobre todos nosotros. Por eso hemos de levantarnos con gloria y con poder para cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor Jesucristo les bendiga grande y poderosamente. Bueno, hermanos, queremos también en esta hora pues saludar a la hermana Soraya Donado, la hermana Aura María Monroy, el hermano Miguel Durango y todos los hermanos que se han conectado en esta hora y que han escuchado esta poderosa palabra de parte de Dios, queriendo que la palabra de Dios nos enseñe, nos llene de su espíritu cada día más, de ese conocimiento verdadero para que la pongamos por obra, amén, porque no se trata de llevar una palabra y simplemente una palabra que se escucha y ser como oidores olvidadizos, se trata de poner en práctica cada palabra que el Señor permite mandar, dice que tiene que hacer el efecto por el cual fue enviada. Entonces, nosotros la palabra es para ponerla en práctica, amén, que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y bueno, que el Señor
cumpla todos los anhelos en el corazón de cada hermano y sea fortaleciendo cada hermano. Y le damos gracias al Señor en esta hora por habernos permitido una vez más estar acá. Bendecimos a los pastores nuevamente, Patricia, Jorge, Iglesia Ciudad Celestial. Fue un gusto compartir con ustedes y con todos los hermanos que en este momento están conectados. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y vamos a orar. Amén. Bueno, soberano Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más, Señor, llegar delante de tu presencia, Padre precioso, y escudriñar tu palabra, precioso Rey, y aprender cada día más y ser instruidos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, porque tu palabra es ese manual de vida, Señor, el cual tú nos has dejado a seguir, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora, bendito Padre, te alabamos, te glorificamos, gracias por las maravillas, Señor. Padre, estamos agradecidos contigo, Padre, porque tú eres bueno, porque has sido bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. En esta hora, Señor, colocamos delante de ti, Dios mío, a tu iglesia, la iglesia de Ciudad Celestial, los pastores, cada hermano que está conectado, cada persona, cada oyente, en esta hora los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted trayendo libertad cautivo, Señor, que sea usted fortaleciendo a cada hermano, Padre, en el nombre de Jesús, levantando, Señor, aquel que ha caído, fortaleciendo al que se ha debilitado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, por el poder de su palabra, que sea usted trayendo sanidad a los corazones, Señor, a las vidas, restaurando, Dios mío, ahora mismo en el nombre de Jesús, ministerio, Señor, hogares, familia, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos palabra de bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona, en esta hora, por el poder de la palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos. Gracias por la sanidad, Dios mío, que tú nos has dado, la sanidad, Dios mío, que has dado a nuestros familiares, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre precioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Más les saludo en el amor de Cristo Jesús. Nos veremos en una próxima oportunidad, si así Dios nos los permite. Que Dios les bendiga grande y poderosamente.